gracias por venir a todos. Hay gente me han dicho, de Murcia, de Cuenca, de Valencia, de Albacete, de Madrid, no sé si me dejo algún sitio más, de Alicante, perdón. Y una idea que ha tenido el Club de Canto, por lo que no, si no me conocéis, me llamo Justo Serna, soy el presidente de la Asociación de Canario-Cultores de la Mancha, de aquí de Albacete, y aparte soy presidente también del Colegio de Jueces de FOBA, que la mayoría de los clubes de canto discontinuo están dentro de FOBA. Entonces, bueno, no ha querido él presentar, dice que nos encontramos muy bien. Y me ha dicho, daros las gracias. Pues nada, nosotros igual, nosotros hemos querido traer aquí a Jesús para que nos explicara todo el tema de genética, que sabemos pero no sabemos. Ahora vamos a ver que no tenemos ni idea. Ahora cuando nos explique nos van a enseñar que no tenemos ni idea. Pero bueno, te va a dar un ojo por lo dentro. Pero bueno, eso que muchas gracias por venir y que aprendamos y sigamos promoviendo estas reuniones para juntarnos y seguir que el pájaro nuestro siga creciendo y que nos juntemos todos. Que seamos todos de color, postura o canto, que seamos todos uno. Ya está. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jesús Bravo. Lo primero que quiero hacer es agradeceros por haber venido aquí. Y os quiero explicar por qué estoy aquí. Cuál ha sido mi trayectoria y por qué los canarios. Yo estoy estudiando veterinaria, estoy terminando ya. Y antes de empezar veterinaria me gustaban los canarios. Empecé a criar canarios de pajarería. Al año siguiente empecé con ágata amarillo intenso y nevado. Al siguiente empecé con el timbrado, tuve unos canarios normales, 91, volví a repetir y ya me vi obligado a irme a Madrid, porque yo soy de Badajoz. He estado haciendo clínica, no me acababa de convencer y la genética siempre me ha interesado. Hace 2 años empecé en el departamento de genética como alumno interno y me empezaron a formar. Posteriormente vino un congreso que se hace en la Universidad Complutense de Ciencias, donde diferentes alumnos exponen revisiones bibliográficas o estudios. A mí me propusieron en el departamento, o bien yo, que me diesen ellos una base, un registro de genealogías, de caballos, lo que sea, o que yo buscase uno propio. Dio la casualidad que me metí en el foro de Canarios y encontré el registro de pedigrí. Me puse en contacto con ellos y les propuse la idea de hacer un estudio sobre la población, la variación que había dentro de él. Y bueno, me presenté al congreso, gané el congreso, ahora me harán una publicación en una revista científica y hemos seguido trabajando en base a las conclusiones que tenemos conseguido y el interés que hay por parte del canario discontinuo. Lo primero que quiero hacer hincapié, y es que a lo mejor muchos venís con idea de voy a aprender genética, voy a aprender toda la genética del canario, o esto. No puedo, o sea, me es imposible en 2 horas explicaros toda la genética del canario. Lo que quiero que veáis y entendéis las necesidades que tiene la hora de trabajar con la genética, cómo se trabaja actualmente con la genética. La mayoría de vosotros, ¿cuántos conocéis Mende? De aquí. ¿Ninguno conoce Mende? Yo tengo un ese que me dio un palo, a uno que cría palomos y así me mataba a mí. ¿De qué año es Mende? Eso ya no lo puedo decir porque no tuve... Siglo XIX. Pero yo, eso sí me dio. Del siglo XIX hasta ahora han pasado muchos años. Y sin embargo seguimos trabajando con el mismo principio. La genética ha evolucionado, la medicina ha evolucionado, las tecnologías han evolucionado. Lo máximo que hemos conseguido actualmente es grabar un canario o llevar un registro del aviario por el ordenador. Por lo tanto, yo os quiero acercar los nuevos métodos de trabajo que hay y quiero que quede claro que la forma de trabajar con la genética es siempre igual. Sean perros, sean canarios de color, sean canarios de canto, sean incluso cereales, peces. Personas no tanto por problemas éticos, pero se podría. Lo que pasa es que nos vamos a adaptar según a las particularidades de manejo que tienen las aves. O en el caso de peces, pues si los peces, hasta que no son así, no le puedes poner un crotal para identificarlo, pues trabajas con familias. Vamos a irnos adaptando según la especie, pero la genética es siempre igual y siempre se trabaja igual.
Por lo tanto, la charla va a tener como 3 partes. En una voy a hablar de una serie de conceptos que creo que os van a ayudar a entender la forma de trabajar que hay actualmente. Posteriormente os hablaré de cómo la genética molecular, cómo la genética de laboratorio os puede ayudar, cómo podéis conseguir mejores resultados utilizándola. Y finalmente os voy a hablar del registro Pedigrí, en qué consiste, cómo estamos organizados, cómo se está trabajando y cuáles son las ideas de futuro. Cuando hablamos de genética, quiero que veáis que es algo muy complejo. Más adelante vamos a ver que Mendel, aplicarlo en el canario es complicado. Es muy complicado, pero en el canario o en cualquier raza. Porque estamos hablando, en Mendel hablaban de guisantes rugosos, un carácter muy concreto. En canario estamos hablando de muchos caracteres. Por lo tanto, voy a intentar que entendáis los principios básicos y que os ayuden a entender cómo trabajar posteriormente. Os voy a hablar de qué es el ADN, qué es el ARN, qué es la proteína, división celular, particularidades de las aves, teorías de herencias monogénicas, teorías de herencias poligénicas, que creo que de estas no habéis oído, con variabilidad genética, endogamia, valor mejorante y programa de mejora genética. Una de las cosas que voy a intentar es no hablar con palabras muy técnicas. Quiero que sea menos, que entendáis el concepto. Me da igual que le llaméis pi o le llaméis como queráis, que entendáis la idea, simplemente. Bueno, una cosa. Durante la charla vamos a hacer una parada después de hablar todos estos conceptos, donde vamos a hablar y hacer una pregunta, si tenéis, si no estáis de acuerdo, si lo que sea. Posteriormente seguiremos. Y ya pues quedando eso más claro, creo que podemos avanzar mejor en toda la charla. Lo primero, ¿qué es el ADN? El ADN es el material genético. Es lo que nos dicta cómo somos, cómo lo hacemos casi muchas veces. Es cierto que hay luego un efecto de si comes más, si comes menos, puedes crecer más, puedes crecer menos. Luego también lo hablaremos. Pero el ADN es lo que nos dicta, lo que nos da todas las capacidades. Si tu ADN te frena, por mucho que tú te esfuerces, nunca vas a poder superarlo. ¿Y el ADN dónde se encuentra? El ADN se encuentra en las células y en 2 situaciones, en 2 lugares. Uno es en el interior del núcleo de la célula y otro es en el de la mitocondria. Hay diferencias entre ambos ADNs. Este tiene como unos 17 genes, el otro tiene como 25.000. Y el ADN mitocondrial únicamente está más relacionado con procesos, digamos, de funcionamiento de la célula, pues, de energías y cosas que necesita la célula para vivir. Donde está la información con la que trabajamos realmente es dentro del núcleo de la célula. ¿Cómo se encuentra este ADN? Pues de forma natural se encuentra disperso, como un ovillo de lana deshecho por todo el núcleo. Cuando llega el proceso de división celular, este ADN se va enrollando, se va empaquetando y se van formando lo que conocemos como los cromosomas y que seguro que muchos habéis visto. Y lo dicho, esto tampoco es muy importante, simplemente para que lo sepáis. Luego, el ADN está ahí, está en las células, está bien, pero el ADN nunca sale del núcleo celular. ¿Por qué? Porque es la información primordial. Sin el núcleo, sin el ADN, la célula no podría vivir. Por lo tanto, hay un mecanismo para que esa información genética salga al exterior y se pueda utilizar, que es donde se forma el ARN. Es un proceso de transcripción, pero simplemente que sepáis que se forma una hebra que posteriormente va a hacer que se manifieste lo que lleva el ADN dentro. Esta hebra de ARN pasará por los ribosomas y se formará la proteína, que esto va a ser lo que nosotros vamos a ver posteriormente. Pequeñas mutaciones o variaciones en estos 2 procesos van a ser lo que ocasionen grandes de las diferencias que nosotros vemos. Y esto, para que lo entendáis, os he traído el caso del pelo. Como os decía, según la proteína que se forma, según una pequeña variación va a hacer que la proteína que se forma sea negra, marrón o roja. Y esto, si tenemos muchos pigmentos negros, va a ser moreno. Si hay pocos pigmentos, será castaño oscuro. Si los pigmentos son marrones, será castaño claro. Y si hay pocos pigmentos marrones, será rubio. Y lo mismo con el rojo. Pelirrojo cuando hay pigmentos rojos, si hay muchos es granate, si hay rojos y marrones rubio, pelirrojo, y si no hay es gris o blanco. Lo que quiero que veáis es que pequeñas variaciones, según un proceso de amplificación, van a ocasionar grandes cambios. Y es con lo que nosotros vamos a trabajar.
Por lo tanto, no estamos trabajando de una forma directa, sino con un proceso intermediario. La división celular. Sobre la división celular quiero que sepáis que hay dos métodos. Uno es por el que se divide normalmente una célula. Por ejemplo, cuando te haces una herida, se te cicatriza, se dividen las células de una forma, digamos, que se forman dos células iguales. Se llama mitosis y no tiene más importancia para la genética. Lo importante en la genética es la meiosis. La meiosis es el proceso por el que se forman las células reproductivas, los gametos, el espermatozoide y el óvulo. Este gameto tiene el 50% del material del padre y de la hembra. Y esto lo quiero recalcar. Hay muchas teorías de que la hembra aporta más que el macho. Para nada. Esto está demostrado científicamente, es imposible. Es 50-50. El ADN se muestra igual. Sí que se dan casos, en caso por ejemplo de vacuno, que la hembra dice que aporta más. El motivo por el que aporta más es que si una hembra está amamantando, su genética va a influir porque le está dando más leche, no porque sea mejor la hembra. Y en el canario, pues si la hembra da más de comer o pide de una manera diferente, podría influir, pero en nada. O sea, 50-50. Y a la hora de trabajar, tenemos que trabajar con 50-50. Como os decía, se forma la fecundación y 50-50. Ahora os voy a hablar de una serie de particularidades de las aves que para vosotros simplemente yo creo que como curiosidad. A mí me gustaría saberlas cuando criaba canarios. Y aquí os voy a hablar del número de cromosomas. Como os he dicho, el ADN se va enrollando dentro de las células. Según la especie y la especie van a tener un número de cromosomas. En el canario son 40 pares. En el gallo, 39. En el gato, 19. En el perro, 39. En toros, 30. Y así. Por lo tanto, el canario tiene 40. Hace poco me preguntaban cuánto tenía el canario y para que sepáis que hay un estudio, se ha hecho en Alemania, se está empezando a secuenciar el ADN y uno de los estudios ha sido ver cuántos cromosomas tiene. ¿Y a nivel práctico esto sirve de algo? De nada, pero para que lo sepáis. Otra de las diferencias que quiero que veáis es que en el canario, bueno, en el ser humano, estos cromosomas hay uno que es el cromosoma sexual, es el XX y XY. El XX es la hembra y el XY es el macho, en mamífero. En aves se va a llamar de otra manera. Se llama ZZ, que será el macho, al revés que en mamífero, y ZW, la hembra. Por lo tanto, la hembra va a ser la encargada de que en las descendencias aparezcan machos o hembras. ¿Cómo se transmite este cromosoma? Lo mismo, 50-50 de probabilidad de que haya un macho o una hembra. Pues es que yo tengo una hembra y solo me ha criado machos. Casualidad. O sea, se emiten miles de espermatozoides, hay miles de óvulos, dando la casualidad de que te ha tocado. Si hiciésemos eso en millones, sería 50-50, más o menos. Porque es estadística y depende mucho del efecto azar. Otra de las particularidades que tienen las aves, y lo mismo, para vosotros no sirve mucho, a nivel de laboratorio sí es importante, es que las aves tienen los glóbulos rojos nucleados, es decir, los glóbulos rojos tienen ADN. ¿Y esto de por qué sirve? Porque, por ejemplo, para hacer una extracción de ADN de un perro, necesito un tubo así. Para hacer una extracción de ADN en un ave, con 5 microlitros me sirve una gota. ¿Por qué? Porque al tener núcleo puedo sacar muchísimo ADN de ahí. Y esto en el laboratorio, pues bueno, tiene un protocolo diferente y eso ya, pues, a vosotros tampoco os influye a la hora de la práctica. Para sexarlo tampoco te serviría. Sí, pero tú no estás haciendo sexar. Eso en el laboratorio sí es interesante y vosotros pues mandáis unas plumas y ya tenéis un sexar. Las plumas dicen que están prácticamente no es 100%. No, el problema de la pluma es que el ADN que se saca es mucho más, o sea, hay menos ADN que en sangre. Pero que se están dando caso, que están metiendo pluma y te dicen que es, a lo mejor es macho y luego no es macho, es una hembra. O digo yo, que hacen así y no tienen máquina, 50%, tiran la moneda y dicen, claro, pues macho. Voy a responder. Oye, mira. Hace poco hubo un boom de la construcción. Había empresas que trabajaban bien y empresas que trabajaban mal. Cuando yo trabajo y hago extracciones de ADN, como estuve ayer, el viernes estuve haciendo, yo tengo 20 tubos. Si yo no lo hago bien, yo mezclo los tubos. Si yo no sé en qué orden lo he puesto,
de todos los resultados. Por lo tanto, según la empresa con la que trabajes, va a funcionar mejor o peor. Ahora mismo hay una tendencia a yo hago los exámenes gratis casi, por un dinero que no te da ni para cobrar los productos que estás usando, y eso conlleva resultados como tú dices. Nosotros, para que te hagas una idea, la semana pasada teníamos unas lechuzas. Nos mandaron sesar lechuzas. Las rapaces, sin un sesaje y sin un test de paternidad, no se pueden tener el certificado para tener los papeles. Pues pasamos la lechuza y nos daba un resultado que decíamos, nosotros no podemos decir nada con eso. Nosotros nos hemos pasado una semana probando, hasta que hemos depurado la técnica para que la lechuza en concreto funcione. Si tú vas a un laboratorio que te está cobrando 4 euros, O sea, una moneda. Ya me lo has dicho, ¿no? no es moneda. O sea, lo que sí es que quiero que veáis que no se trabaja igual en un sitio o en otro. Y la seriedad que hay en un sitio o en otro. Y el personal que hay detrás de un sitio y de otro. Pero con sangre sería bastante... La única diferencia que hay de sangre y pluma es que la muestra de ADN es menos pura. Está más sucia. Para la hora de hacer un sexaje, que lo que haces es replicar un fragmento, muchísimas veces te da igual que esté sucio o no, porque lo que está es replicar un fragmento en concreto. Entonces, para el sexaje con 4 plumas, sobra. Y más adelante hablaremos de ello, de la utilidad que tiene el sexaje. Otra de las particularidades que quiero mostraros es que los espermatozoides son diferentes, sean de aves, sean de hombres, sea de un burro, sea de un caballo. Tienen pequeñas diferencias. El del ser humano es ovalado la cabeza, sin embargo, en el del canario es como una cola. Cuando se mueve hace como un efecto de espiral de tirabuzón, ahí lo tenéis. Lo mismo, simplemente con curiosidad. A lo mejor muchos no lo sabíais y me parece interesante. Esto también es interesante porque ahora mismo ya se está empezando a hacer inseminación artificial en canarios. Esto es un boom. Y que avance o no depende de vosotros. Ahora, en palomas hay bancos de semen. Tú puedes tener, tener un canario intraviario te puede suponer unos gastos. Puede suponer ruido acústico, puede suponer el traer un canario de un aviario que no sabes cómo está sanitariamente, te puede introducir enfermedades. Por eso se utiliza tanto en vacas, por eso se utiliza tanto en otras razas. Por lo tanto, si esto va evolucionando, podrías tener al día siguiente el semen de Barcelona, de Extremadura, o donde queráis. Pero lo dicho, yo cuando criaba me decían y tenían un poco la sensación de que el sector de las aves y los canarios no evolucionaba por falta de información, por falta de logística. Y esto quiero que lo quitéis de la cabeza. Si el sector del canario no evoluciona es porque los criadores no quieren que evolucione. Si hay una demanda por parte de los criadores, esto evoluciona. Porque ya os digo que las técnicas están, simplemente hay que ajustarlas a los canarios. Ahora os voy a hablar de la herencia monogénica. Para ello os voy a explicar que un gen es un fragmento de ADN que codifica una proteína. Este gen, como os decía, es aportado, tiene una copia por parte paterna y otra por copia materna. La forma en que interaccionen estos dos, que llamaremos alelos, nos va a mostrar lo que es el fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros vemos. Es un poco como la interpretación del genotipo. No es el genotipo tal cual lo vemos. Porque, por ejemplo, un canario rojo, si le damos pigmentante, por muy genotípicamente que pueda ser rojo, si no tiene ese pigmentante, no va a ser rojo. O va a ser un rojo muy apagado. Por lo tanto, más adelante hablaremos de otras teorías. Pero por ahora, que sepáis que el fenotipo es lo que vemos del genotipo. Y esto se encargó de hablar Mendel en el siglo XIX. Mendel propuso el modelo de dominancia completa, donde vemos una interacción entre dos alelos. A mayúscula, minúscula. A mayúscula, mayúscula sería rojo. Cuando es dominante el heterocigoto, que llamamos al individuo que es A mayúscula, minúscula, pues muestra el fenotipo de A mayúscula. Y A minúscula sería el recesivo. Esto ha ido evolucionando y ya tenemos dominancia incompleta. Dominancia incompleta se basa en que el heterocigoto es una interacción entre ambos, es una fase intermedia entre rojo y amarillo en este caso. Codominancia es cuando tanto el A mayúscula como el A minúscula se manifiestan en el heterocigoto.
sería un poco lo que, así, el pío, el canario pío, verde y amarillo, muestra los dos fenotipos. Y luego está el efecto de sobredominancia. El efecto de sobredominancia es menos habitual, pero existe, y es cuando el heterocigoto muestra una sobreexposición de ambos genotipos. Ni es rojo ni es amarillo, se multiplica y sale un negro. Para que lo entendáis, no quiero que os quedéis con los colores ni que lo extrapoléis a canarios, simplemente para que entendáis el concepto. Y bueno, que quede claro que por Mendel genotipo igual a fenotipo. Ahora bien, ¿un gen es un fenotipo o hay una interacción? Os pongo un ejemplo. El gen que determina que el canario, que el gato sea blanco y tenga los ojos azules, es el mismo gen. Pero es que además este gen produce un daño en las membranas neuronales del gato. Y esto que acaba de... O sea, una proteína que no se puede producir hace que el gato tenga un fallo en las membranas neuronales y no oiga. Por lo tanto, un gen puede ser el precursor o el ocasionante de varios fenotipos. Afecta a diferentes cosas. Y también se puede dar, como en el caso de los perros, el fenómeno de epistasis, donde dos genes interaccionan para un mismo fenotipo. Tenemos que cuando es recesivo, anula totalmente que se muestre el marrón o el negro. Siempre van a ser perros amarillos. Sin embargo, cuando es dominante, permite que se muestren las otras capas. Es como mecanismos, y esto existe mucho, es un mecanismo como reguladores muchas veces, porque esto es con capas, pero imaginaros con una mutación que produce una enfermedad. Yo tengo una enfermedad que se ocasiona, que tiene un mecanismo de 7. Pues cuando uno va permitiendo que hacemos un cruce, se fija uno y abre como una puerta. Al siguiente cruce se abre otra puerta, al siguiente cruce otro, y al final se muestra la enfermedad. Estos son fenómenos de epistasis. Y ahora vamos a hablar de los diferentes modelos de teoría de genes que hay. Está la teoría monogénica, donde un gen es igual a un fenotipo. Por ejemplo, las capas de los canarios y de los animales funcionan muy bien. Caracteres sencillos, con estas teorías, se ven muy bien cómo se transmiten. Ahora bien, caracteres que están influenciados por muchos genes, por ejemplo, la longitud de un canario, ahí decanto también. Imaginaos la capacidad de la siringe. Están determinados por miles y miles de genes, y por genes de la siringe, por genes cerebrales, por genes de los sacos aéreos, por miles. Por lo tanto, trabajar con Mendel es imposible. No hay manera real de trabajar con este tipo de caracteres. Por lo tanto, nace la genética cuantitativa. Estamos hablando del siglo XX, por el señor Henderson. Era un estadístico y biólogo. Se empieza a trabajar con este modelo matemático, donde el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Genotipo sería, para un carácter sencillo, como la capacidad del canario de mostrar un color, y el efecto ambiente sería el pigmentante. Esto es sencillo, pero imaginemos que el carácter genotipo engloba la longitud de un canario. Y el efecto ambiente es pues, la alimentación, la temperatura que haya hecho, cosas así. Simplemente quiero que entendáis que es un modelo matemático. Esto se trabaja actualmente con las razas. Es un modelo, se ha hablado de un carácter solo. Aquí se meten 20, 30. Imaginaos, ahora estamos trabajando con la planilla del canario discontinuo. Estamos haciendo estudios simplemente para ver cómo se transmite, cómo se puede trabajar. Si metiésemos la planilla del canario discontinuo, estaríamos hablando de 8, 9 caracteres de genotipo diferentes. Uno sería la voz, otro la dicción, etc. Siempre un efecto ambiente. El efecto ambiente es muy importante. Muchas veces echamos la misma pareja un año y al año siguiente la echamos y salen canarios diferentes. Genotípicamente son iguales. ¿Qué ha pasado? Que el ambiente ha sido diferente. O sea, cuando hablo de ambiente no quiero que me penséis yo le da el mismo pienso, le he puesto el mismo disco, le he puesto la misma luz, el mismo sitio. No, el efecto ambiente llega hasta el punto de decir que el canario que ha habido al lado, que a lo mejor ha salido con 84 puntos o incluso lo has quitado, le ha podido transmitir algunas notas, ha influenciado. Que tu hijo sea bueno o malo en el colegio muchas veces se influencia por esto. Pues esto es igual, y esto se tiene en cuenta en los modelos. Se funciona como un modelo
matricial. Y lo que no quiero que os quedéis es decir, tenemos que trabajar con este modelo, tenemos que desarrollar esto, no. Para trabajar con esto hay que hacer 7, 8 años de carrera, hay que estar súper especializado. La idea no es que vosotros desarrolléis este modelo, la idea es que igual que vais al médico o igual que vais al podólogo para que os hagan una plantilla, trabajéis con genetistas, con la Universidad Complutense, con la Universidad de Extremadura, con la Universidad de Murcia. No quiero venderos un producto de decir, vengo aquí, quiero que trabajéis con la Complutense, no. Yo os propongo un modelo para que trabajéis vosotros, para que os asociéis. Si hay un grupo de raza, de forma individual esto también es imposible. No puede un criador intentar costear o incluso llevar todo este modelo. Para nada. Tenéis que ser un grupo, trabajar como grupo y hacer esto. Saber cómo se transmiten estos caracteres y en base a eso seleccionarlos. Porque luego más adelante os volveré, pero quiero que ya os quedéis, porque la idea es conocer el valor genotípico. El valor real genético de este animal, como ponernos unas gafas y ver lo que realmente hay dentro. Eso es lo que tratamos de hacer. Posteriormente os quiero hablar de la variabilidad genética. Es otro concepto que a lo mejor muchos no conocéis. La variabilidad genética consiste en que muchas veces tenemos 20 canarios en una viaria. Pero estos canarios pueden ser genéticamente diferentes o al final están todos emparentados. Por lo tanto, genotípicamente son todos casi iguales. Muchos pensaréis, esto es genial porque para trabajar con una raza, para fijar una raza es lo mejor. Y no, porque ahora más adelante lo veremos. Pero tenemos, imaginaos que tenemos esta población y esta. ¿Con cuál preferís trabajar vosotros? Quiero que levantéis la mano. ¿Quién quiere trabajar con esta? ¿Y con esta? Vale. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos un programa de genética, un programa de mejora, lo que hacemos es seleccionar los mejores machos. Si yo estoy seleccionando solamente entre esto, la posibilidad de mejorar es muy poca. Si yo estoy seleccionando entre esto, la posibilidad de mejorar es mucha, y cada año es mejor. Y una cosa importante, a lo mejor habéis elegido esto, tener toda esta población no significa que los individuos sean diferentes para ciertos caracteres, ni que sean individuos muy buenos ni muy malos. Yo tengo, por ejemplo, no sé, supongamos el carácter amarillo, para que simplificarlo. Toda esta población es amarilla, pero genéticamente son diferentes. Por lo tanto, me van a permitir mejorar mucho mejor. Y otra cosa importante es esto. Porque yo puedo tener dos poblaciones con el mismo número de individuos, pero que genéticamente son iguales. Esto se hace, es un estudio que se hace, lo primero que se hace cuando tienes una población. Yo tengo una población de 20.000 canarios, ¿y sabéis cuánto es la población real? 400, el canario discontinuo. Pensamos que tenemos 20.000 canarios genéticamente diferentes, son 400 en términos efectivos de población. Y esto se hace con canarios, se hace con vacas y se hace con todo. Actualmente todos los programas de mejora genética buscan variabilidad. Porque ¿qué ha pasado? Hemos reducido esa variabilidad muchas veces en los procesos de selección genética. Actualmente el perro, pues es el primer ejemplo que tenemos, ¿no? El perro ha evolucionado genéticamente muy bien en muy poco tiempo. Actualmente se están tirando de los pelos. Están gastando un dineral, pero un dineral de investigaciones, de todo, intentando que sus animales sean sanos. El boxer, el último estudio que ha hecho, ha sido brutal el dinero que han tirado. Intentando buscar maneras de seleccionar sin endogamia, sin intentar eliminar estos individuos. ¿Qué pasa? Que ahora se tiran de los pelos, porque resulta que hay 3 individuos genéticamente sanos en toda su población. Y esto tenemos que aprender. No cometamos los mismos errores. La genética ha evolucionado. Vamos a trabajar de una manera actual, moderna, y sin tener todos estos problemas, que más adelante veremos. Entonces, la variabilidad genética, ¿seguirías refiriéndote al 4? Pero si no fuese por consanguinidad, pero luego también está, las posibilidades de cada uno. Es decir, tú no puedes tener a lo mejor 20 ejemplares, es decir, gente no tiene aviarios, cada
cada uno decide cómo... O sea, yo lo que quiero que quede claro es la importancia de la variabilidad. Si solo tienes 4, solo puedes tener 4, pues tienes 4. Si a mí me preguntan a día de hoy, como aficionado a los canarios, yo criaba en un balcón. Criaba con 5 o 6 parejas. Yo hace 6 años criaría con animales muy emparentados. Actualmente buscaría que esos 6 individuos fueran fenotípicamente diferentes. Porque a mí me están aumentando la posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones, de avanzar, de poder tener mayor intensidad de selección. Porque ya os digo, además creo que lo tengo. Bueno, aquí estaba. Las ventajas de la variabilidad genética es que tengo un mayor número de posibilidades, de combinaciones entre individuos. Además, una mayor posibilidad de selección me da una mayor posibilidad de mejora genética. Y esto es en matemático. Más. Además, me permite una mayor capacidad de adaptación. Y esto es importante. Muchas veces vienen enfermedades en los aviarios, si genéticamente son iguales, mueren todos. Tienen las mismas posibilidades de sobrevivir. Si genéticamente son diferentes, aparecerán más, tienes más posibilidad de que sobrevivan esas enfermedades. También tenemos que dar una otra, ¿no? Sí. Estoy diciendo, a lo mejor tú Pero te has genética- erradicado una cosa, igual meter otra cosa en otro sitio, puedes meterla, que a lo mejor tú no quisieras tenerla. Te arriesgas, Me gusta. hombre, me gusta, ¿no? Yo ¿Cómo la evitarías? Hombre, ya tendría que meter la mano en un sitio que sepa que no la tiene. Y hoy en día es complicado. ¿Cómo? Metería la mano donde fuera el criador, que supiera que no la tuviera. Pero hoy en día es O complicado. sea, tienes que conocer la información genealógica de dónde viene ese canario para trabajar genéticamente. También una mayor resistencia de enfermedades, lo que os decía. Y esto también es una idea que creo que es bueno que empezáis a tener, es que es un poco la idea de producción animal. Uno de los motivos que ha habido, por lo que hay una crisis en el sector, es que los ganaderos no han sabido adaptarse. Los ganaderos no saben de números, no saben de economía, tiran dinero. Hoy en día los criterios de selección para mejorar las razas se centran primero en que esos animales no vayan a ser enfermos, no vayan a estar enfermos genéticamente. Pero para que os hagáis una idea, en las vacas hasta el punto se mide de que la altura sea lo suficiente para que no les rocen las ubres con el suelo. Porque tú te puedes poner a mejorar la raza y llega un momento en que las vacas tienen unas ubres que las van arrastrando y a los 2 días están malas. O que las patas las apoyan mal. Claro, imaginaos que tenéis que apoyar así. Y cada vez la población está así. No se dejan montar. Al final supone dinero. Y esto pasa en los canarios. Cada día estamos gastando más dinero en antibióticos, proteínas, minerales, vitaminas. Y os puedo asegurar que sobra la mitad. Porque con un modelo, o sea, con un buen modelo y un buen sistema de nutrición ajustado, no tenéis que darle más. Si le dais lo necesario, el animal produce lo que tiene que producir. No por mucha proteína que yo le dé, va a crecer más. Porque al final, y hablando mal, lo caga. Y es que el estudio que se hace en nutrición es así. Se mira cuánto le doy y cuánto sale por las heces. Y tiene un parámetro, se llama digestibilidad, y se mide. Y esto es muy importante, además que producen muchos daños, vitaminas, minerales, antibióticos. ¿Cuántos de aquí usáis antibióticos para criar? Por favor, levantad la mano. Venga, levantando la mano. Que alguna vez me metís un poquito. Y lo del tema de grupos, todo la Hay mayoría. una forma muy moderada, ¿Eh? que se usa a veces de una forma muy moderada, simplemente como Pero precaución, luego el grupo pero pequeño que se suyo, corta a los claro, 108 días. ¿Sí? ¿A los cuántos días? Una vez que la niña ya no dejo de darle. ¿Sabes que las bacterias que sobreviven ahí las puede coger tu hija? Ese antibiótico que has usado no le va a curar. De momento sale adelante. Si resiste, la hija cura. Si resiste la cepa, las cepas que resisten, yo te lo digo, mi abuelo se ha muerto por una resistencia a antibióticos. ¿Eh? ¿No tiene hijas? Ah, Pero 2 gotas en 40 mililitros mire, durante 7 días mire. puede llegar a. Lo que yo hago cuando le doy un antibiótico, imaginaos que yo os tengo aquí todo y os gaseo con un gas.
¿vale? 1 hora, 2, me da igual. Si sobrevivís alguno, vuestros hijos van a ser genéticamente resistentes a ese gas. Pues eso mismo pasa con las bacterias. Y el problema de las bacterias es que eso también llega a humanos. Entonces, ¿qué pasa con las bacterias? Actualmente está prohibido vender los antibióticos y estaréis viendo que sin una prescripción veterinaria o de un médico no compres antibióticos. Si llega la policía a tu casa y se entera, te pueden meter una multa. Entonces, esto es muy importante. Y además, es que me da igual, o sea, la multa me da igual. Porque me da igual. Porque yo ese antibiótico que estoy usando me lo da precisamente un ganadero, un avicultor. Con prescripción veterinaria. Pues ya no se lo va a dar, Y con unos tratamientos. Sí. Y yo como veterinario tengo unos conocimientos que yo sé que si un antibiótico no funciona, tengo que añadir uno al momento para erradicar a esos que han resistido, porque si sobreviven, estoy permitiendo que se evolucionen esas bacterias y enfermemos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo no os digo que no uséis antibióticos. Antibióticos, cuando estás malo, genial. Cuando no estás malo y sin prescripción veterinaria, estáis vosotros mismos contaminándoos. Y si un veterinario que os diga, oye, mira, esto ya está erradicado, esto ya puedes cortar, pues genial. Yo me baso en una teoría yo desde que era pequeñito veía que los pájaros en el nido llegaban, salían volando la madre o el padre y veía que caía una pelotita y no sabía lo que era. Hasta que ya le puse mucha curiosidad y lo pude localizar y lo que caían eran los excrementos de los pollos. Eso era en el pájaro silvestre. Sin embargo, en el pájaro doméstico, la madre se traga el excremento. No lo tira. Pero eso no entiendo, ¿qué me quieres decir con eso? Hombre, que yo le pongo esa gota de antibiótico hasta que ya tienen capacidad suficiente para reducirla en el tiempo en que la madre le está dando de comer. Pero es que la cosa es que si tú no tienes esas bacterias, ¿para qué le vas a dar? Es que la bacteria la aportan ellos ¿Quién? en los excrementos. Pero es que la canaria le ha dado las inmunoglobulinas y las células inmunitarias suficientes para sobrevivir. Y el canario tiene que ir desarrollando un sistema inmune. Cuando el canario nace ya tiene un sistema inmune. Por eso los canarios no toman leche. ¿Por qué es importante la leche en animales? Porque tienen calostro, tienen inmunoglobulinas. Si el canario tiene un sistema diferente por el que transmite, pues yo no puedo dar un antibiótico sin saber qué estoy tratando. Porque según la bacteria con la que yo estoy trabajando, daré un antibiótico u otro. Yo no os digo que no uséis antibióticos. Destruiremos la raza con Yo os digo que uséis antibióticos con prescripción de un profesional. completa. Tú me estás dando un razonamiento natural de la persona. El animal no tiene ese razonamiento nuestro. Sin embargo, la porquería la tira el silvestre. Pero es que Y el doméstico no la tira. Pero es que cuando toma eso, está recuperando nutrientes. Está dándole incluso microorganismos de flora intestinal que el canario va a necesitar luego. O sea, todo eso que tiran, lo necesitan. Y lo que yo os quiero decir es que no podéis jugar a ser veterinarios. El veterinario tiene una formación, tiene una serie de pruebas, tiene unos protocolos, conoce bien. Cada día le llegan una Organización Mundial de la Salud de medicamentos que le dices, esto tienes que hacerlo así, esto tienes que hacerlo así. Si nosotros actuamos como queremos, es como si yo me pongo a tomar quimio, porque creo que tengo aquí un bulto, me voy a dar quimio. Es un medicamento igual, el antibiótico ahora estamos muy habituados, porque hasta hace nada no se necesitaba receta. ¿Qué ha pasado? O sea, la ciencia evoluciona y se han dado cuenta de que esto es un riesgo, que cada vez hay más cepas protegidas que se resisten a estos antibióticos. Y a mí me da igual, cada uno hace lo que quiere. Yo solo os digo que estáis cargando contra vosotros mismos, con vuestra familia y contra el resto de población de canarios, porque a lo mejor tú das tu canario es portador de una bacteria que ya la has hecho inmunoresistente a un antibiótico. Y tú se lo das a ese señor. Y ese señor intenta usar ese antibiótico y se tira de los pelos y se le muere todo el aviario porque resulta que el antibiótico que has usado por un mal uso ya no funciona. Se le han muerto 40 50 canarios. Y además ese hombre se tiene que cargar de contratar un veterinario, de hacer unos estudios y un montón de cosas extras por una mala praxis por parte de los avicultores o de los canaricultores en esta situación. Los antibióticos funcionan, sí, pero con un uso adecuado y con una supervisión de un profesional.
No podemos intentar hacer todo nosotros solos. Es de un día para otro un pájaro Entonces hay se que pone volado. estudiar veterinaria para criar canarios. Yo cuando tenga tiempo sí, a saber dónde acabo. Pues es que en este caso, sí, o tengo que consultar con el veterinario o tengo que estudiar veterinaria. Cuando vas tú no te curas solo, tú vas al médico. ¿Estudias medicina para curarte solo? Vas al Bueno, médico. yo cuando he sido pequeño era mi madre la que lo hacía. Tú te quitas los tumores. Ahora, Tú te quitas los tumores. ahora sí acudo al médico. Pues lo mismo, el veterinario está, entonces tenéis que usarlo. Y no intentéis hacer cosas porque al final os afecta a vosotros. Simplemente. Y a ti y al resto, y a tus hijos y al resto de criadores. Si yo a lo mejor sé que tú trabajas así, yo como criador puedo decir, yo no le voy a coger estos canarios a este hombre porque a mí me da miedo introducirlos en mi diario. Pero lo dicho, esto es formación, esto tiene que venir un profesional que esté más especializado y os dé un protocolo para trabajar. Pues, yo qué sé, por ejemplo, pues cuando viene un canario lo tengo en cuarentena, cosas así. Son muchas charlas, igual de nutrición, igual de otro tema. Pero lo de antibióticos así, sí o sí. Pero ese consejo que estás dando, yo lo entiendo que es lógico y es natural en tu caso. Pero si a mí me pone un canario enfermo, me dura 2 días. No me da tiempo a llevar al veterinario y que me haga el análisis y me responda. Pero ese te va a poner un canario Bueno, enfermo. sí. No te puedes echar, pero lo que no puedes hacer es echarle antes de que esté enfermo. Pero carajo, si no me da tiempo, si es que no me da tiempo a esperar la respuesta. ¿Quieres que te dé el número de un veterinario de urgencias? Están 24 horas. Sí, sí, yo lo tengo detrás de mi casa. Pero dice que de hambre no es tuyo, ¿no? Pero tendrás que buscar un profesional. O sea, tú vas al de cabecera para que te cure No un tumor. entienden nada más que de perros y de gatos. Por eso. Y va un canario y dice, no, es que esto no... Pero tú sí, vas a- había, encontramos... Pero tú vas a uno de cabecera para que te cure un tumor. O vas a un especialista de No, tumores. pero- Tendrás que buscar un especialista de canarios 24 horas. Pero por las normas establecidas de la Seguridad Social, primero tengo un día de cabecera. Usted me ha entendido, ¿no? Andrés, te tocó. No estoy sacando a broma, ¿eh? No, pero que, o sea, es algo tan lógico como si tú tienes un problema de corazón, vas al de corazón. Si tú tienes un problema de digestivo, vas al digestivo. Si tú tienes un perro malo con digestivo, vas al perro, al veterinario de perro de digestivo. Si tú tienes un problema de canarios, vas al de canarios. Si tienes un problema de infeccioso, vas al de canario de infeccioso. Según cada cosa tienes un especialista. Y ahí estás como veterinario. Si te interesa, luego tú haces lo que te dé la gana de buscarte un especialista para cada tipo de cosas. Ya está. Estamos acostumbrados y esto que está diciendo no es una broma. ¿Cuántos de vosotros pensáis que hay especialidades de veterinaria? Hasta el punto de decir únicamente hacen esto. Oye, pues mira, perdóname que te interrumpa. En cualquier foro que participamos alguno, o los que tenemos el registro de Pedrillo, que tiene el registro ese del SED, Fabián, ¿por qué no ponéis ahí una relación de los veterinarios que están especializados en canarios? Apúntatelo. ¿Me Claro. parece bien? No, que me parece bien. Y hombre, que sepamos dónde tenemos que acudir. Me parece genial, pero si eso ha quedado claro, yo creo que está ya claro. En veterinaria hay especialidades, pero hasta el punto de decir cardíaco de gato, cardíaco de perro. En España está llegando ahora, pero en el resto del mundo eso existe y eso se usa. Tú vas al hospital veterinario de la Complutense, tienes un especialista en digestivo, un especialista en nefrología, un especialista en traumas. Estamos acostumbrados en que una clínica habitual atiendan todo. Esto sirve para pocas cosas, como un médico cabecera. Muchas veces las clínicas estas pueden hacer ciertas cosas, esterilizaciones, traumatologías, porque conozcan, pero no es que el veterinario, ese sea el conocimiento límite de un veterinario. Hay veterinarios especialistas. ¿Que el de al lado de casa sirve? Claro que sirve. Yo no me voy al hospital Gregorio Marañón todos los días. Voy al que está al lado. Ahora hay cosas muy específicas que tengo que ir a un profesional muy específico. Y es cierto, sería genial que tengáis una lista de especialistas. Me parece genial. Ahora, si la cosa llega a esa gravedad, hay que tenerlo rápido a mano, porque es que un animal de esa capacidad de resistencia en 2 días se te Sí, dice. sí, totalmente de acuerdo. Venga, va. Vale, nos hemos desviado un poco, pero retomamos.
Hemos hablado de las teorías mendelianas, de la herencia, y ahora quiero hablar de la endogamia. Sé que muchos la usáis. Todos. ¿Qué va? Los de canto, Mentira, todos. mentira. Dirían que no van a hacer. Os quiero explicar lo que es el coeficiente de endogamia. El coeficiente de endogamia es la probabilidad de recibir un alelo por parte de madre y por parte de padre iguales, es decir, la capacidad de que se forme un homocigoto. ¿Vale? Esto tiene una serie de consecuencias. Es verdad que se fijan caracteres por narices. Luego lo veremos por qué. Pero se están fijando un montón de caracteres que no. Supongamos, y quiero que lo penséis, el canario moña. Todos sabéis, si juntáis dos moñas, no nacen. O nacen muy pocos, incluso enfermos. Esto es debido a que es una mutación letal. Imaginaos esto sin una enfermedad que no apreciemos a simple vista. Que tengan muchos genes influenciados. Vamos fijando genes negativos, hasta que me dicen, oye, es que el canario tal no me cría. Oye, es que se me están muriendo todos los huevos, todos los canarios en los huevos. Nacen y a los 2 días mueren. Son enfermedades que se han ido fijando. Esos animales, biológicamente, es imposible que vivan. Es imposible. Por lo tanto, estamos trabajando fijando ciertas características, pero fijando muchas características negativas. Lo que os decía, en perros actualmente se están tirando de los pelos. Tienen una base de datos de teorías de genética mendeliana con enfermedades. Están gastando un dineral, porque en muy poco tiempo, con muy pocos canarios, como os decía, con una variabilidad muy pequeña, han producido muchos cambios. Pero es que al tener tan poca variabilidad se han fijado todo lo malo. Todos los fallos que tenemos en nuestro genoma aparecen. Y es que es así. Lo primero que vemos cuando se produce endogamia es que van reduciéndose los índices reproductivos. Cada vez hay más huevos blancos, cada vez va disminuyendo el número de huevos hasta el punto de que ya no nacen. Y esto es llamativo. ¿Cuántos de aquí pensáis que hacer cruces entre familiares en humanos es malo? Y por favor, levantad la mano. En humanos. O sea, tú, por ejemplo, con tu hermano. Ah, sí. Es que con la prima, por ejemplo. Los borbones. No te sale Borbón. Bueno, aumenta la mortalidad prenatal, postnatal, aumenta los homocigotos, porque lo que estamos haciendo son fijar los caracteres positivos que queremos y los caracteres negativos. Y además se produce el fenómeno de depresión endogámica. El fenómeno de depresión endogámica es este. Se dan con todos los caracteres biológicos. Según van aumentando el coeficiente de endogamia, los caracteres van disminuyendo hasta ser 0 o imposible con la vida. Y además se produce una pérdida de bienestar animal. ¿Y esto qué significa? Estamos haciendo cada vez animales más enfermos. A lo mejor una simple cojera ya hace que el canario esté más triste. Y yo quiero que os imaginéis si veis que un corredor de atletismo puede ser el mejor por una cojera. No puede. Además, estoy triste, estoy enfermo, estoy constipado cada 2x3, no me desarrollo a mi plenitud. Y esto es lo que estamos consiguiendo con la endogamia. Estamos perdiendo un bienestar animal. Luego voy a hablar del bienestar animal para que quede claro, pero quiero que veáis que la endogamia está haciendo animales, digamos, con más estrés, ya sea por enfermedad o por otras causas. Por lo tanto, quiero que quede claro, según el teorema fundamental de Fischer, decía que la velocidad del incremento de la eficiencia biológica es igual a la magnitud de variabilidad. Es lo que os decía, a más variabilidad, mayor incremento, mayor mejora. Y esto quiero que lo quedéis, que quede claro. Como tú decías, los borbones hacían este tipo de cruces, de endogamias entre ellos. Se hizo un estudio en la dinastía de los Austrias. Como algunos sabréis, Carlos II fue el último sucesor de los Austrias. Tenía un coeficiente de endogamia del 25% y ya no podía tener hijos. En el pedigrí hemos encontrado endogamias del 50%. Y luego lo vais a ver a simple vista. La mayoría de los criadores habéis criado con esta endogamia, el 25%. Pero es que hay criadores que han llegado al 50%. Quiero que veáis que, esto es imposible con la vida. En este estudio se vio la posibilidad de superar los 10 años de vida en humanos
según el coeficiente de endogamia. Cuando estamos ya con endogamias superiores al 20%, tienen el 50%, o sea, están por debajo del 50% de sobrevivir a los 10 años de vida. Si esto lo extrapolamos en Canarias, lo mismo, con otras enfermedades. Por lo tanto, quiero que quede claro la conclusión. ¿El cruce endogámico funciona? Sí, fijamos un carácter positivo, pero estamos fijando caracteres negativos. Y al final, si la población va siendo igual genéticamente en estos caracteres, será una población donde todos van a tener estos genes. A ver cómo los quitáis. Tenéis que meter un canario de otra raza, a los X años, pues si sois de discontinuo. Tenéis que meter un timbrado, un marinois, lo que queráis, porque es que es la única manera, introducir otra raza o incluso uno de color, me da igual. Tenéis que introducir otra raza para quitar esto, para que estos que son recesivos pasen a ser heterocigotos. Pero es que lo hacemos muchas veces, es que nos creemos que a los 5 años meto un canario y ya estoy saneando un niño. ¿Te has quitado uno? ¿Lo has peinado? Pues, al final, ¿qué consigues? Que todo el trabajo que estás haciendo genéticamente, tarde o temprano se va a ver tirado por la borda. Y está pasando con perros. No pueden seguir seleccionando porque es que no pueden continuar. Se morirían los animales. Y esto quiero que lo veáis y que cada uno ya vea. Lo que yo propongo, el cruce endogámico funciona, y creo que aquí todos estamos de acuerdo de que funciona. Vamos a buscar por qué funciona. Vamos a ver el fundamento, las consecuencias. Vamos a intentar desarrollar un modelo alternativo basado en el mismo fundamento. No estamos haciendo algo diferente, no. Es lo mismo, pero sin los problemas que tiene la endogamia. Cuando hacemos un cruce endogámico tenemos un canario amarillo. Queremos fijar el amarillo en nuestra descendencia. Pongo amarillo para simplificar, para que entendáis el concepto. Cuando hablemos luego de canto o de otros será igual. Son portadores de una enfermedad que se muestra ser recesivo. Al hacer el cruce estamos haciendo que este individuo sea enfermo. ¿Sigue siendo amarillo? Sí, pero es recesivo. Si buscamos un cruce más complejo, podría seguir haciendo este tipo de cruces y complicarlo. Aquí hemos puesto 3 niveles, podríamos meter 5, 6, 7, 8, 9, los que queráis. Siempre es igual. Individuo portador de una enfermedad, con el carácter que queremos. Lo cruzamos con otro individuo. Como lo que queremos es que se parezca al padre otra vez, porque es la línea que nos interesa, lo volvemos a echar con el padre. El hijo era verde y amarillo, y seguía siendo portador. Lo cruzamos, y al ser el padre portador nos sale que el hijo es amarillo. Efectivamente, hemos hecho una selección con el carácter amarillo, y ha funcionado. O sea, detrás de ese fenotipo que vemos hay un genotipo común entre estos dos individuos. Por lo tanto, vamos a aplicar este fundamento y vamos a hacer una selección entre individuos con el carácter que queremos. Me da igual que sea hermano. Si yo quiero, por ejemplo, un canario amarillo, me da igual que sea hermano para fijar amarillo. Si es de Valencia y este es de Almería y no se tocan en nada, voy a conseguir fijarlo igual. Esto para el criador es un marrón impresionante, porque estamos hablando de que dejamos de criar con el pájaro que tenemos al lado en el aviario y nos tenemos que recorrer España buscando un canario que tenga esas particularidades. Es un marrón, estoy de acuerdo. Y luego más adelante veremos cómo el registro del pedigrí quiere ayudar al criador. Pero se consigue igual. Y esto lo habéis visto vosotros, y lo habréis visto muchas veces. Que lo que hacemos y por lo que se fija es que seleccionamos individuos con un carácter diferente, con el mismo carácter. O sea, detrás de ese fenotipo, que no se tocan, en parentesco hay el mismo genotipo. Ese gen está ahí. Por lo tanto, seleccionarlo, sin estar emparentado, se va a conseguir fijar igual. Lo mismo con este caso. Simplemente, aquí poníamos antes el padre. Si ponemos otro canario amarillo, vamos a fijarlo igual. Simplemente hay que buscar, o sea, tener claro los criterios con los que yo estoy trabajando, si estoy buscando que sea más aguado, que diga una nota. Aquí ya el azar no funciona. Coges el padre y lo vas a echar, en vez de con una hija, lo puedes echar hasta con 2 hijas. Yo lo he hecho. Me quedan 2 hijas y digo, pues vas a creer con las 2. Y con una misma cosa, pero no va a ser otra cosa distinta. Porque el gen que tú quieres es heterocigoto. A lo mejor. O a lo mejor es que también influye mucho. Simplemente, si es heterocigoto, suponiendo que lo que tú estás seleccionando se transmite por la herencia más simple, que ya hemos visto antes que no,
solo transmite el A, y a lo mejor el A minúsculo y el encargado es el A mayúsculo. Por eso te estoy diciendo que incluso, porque el color aún, bueno, pero en canto, tenemos que trabajar muchas veces, bueno, te quieras un pájaro que fenotípicamente ve que es el cuerpo, tal, lo seleccionas. Que incluso la hembra, el piar que tiene, tal, el manaquero, o sea, son un mundo de muchas cosas. Con hermanas, que tú seleccionas lo mejor que crees que tienes, pues una te ha salido muy bien y la otra te ha salido... Os digo que es complejo. Yo te estoy diciendo que lo ves así. Es complejo, Yo pero es se puede. Cuanto Se más puede. teniéndote un pájaro de fuera. Pero es que tú conoces la información. O sea, tú cuando traes un pájaro de fuera, Si yo... yo el registro lo veo, pero... Y el registro está todavía empezando. Sí, pero no lo consigues en el año que es lo que se quiere. Lo puedes conseguir a día fija, o sea, a año fija. Claro, pero estoy trabajando sobre seguro. Sí, Es para mí, o sea, a nivel es mucho más complejo, yo eso estoy de acuerdo. Yo no os voy a decir que esto es fácil para nada. Si yo os vendo esto de que esto es muy fácil, de que esto está tirado, Algo por lo menos está cualquiera diciendo, lo hace. Le digo, nada, pues mañana llamo a Pepito Pérez, que está en Sevilla, y me cuadra. A mí típicamente no se toca nada, pero tiene X en voz, tiene en dicción tanto, lo justo para subirle un poco a lo que me hace falta. Por lógica saldría así. Joder, si he trabajado con hermanas y no me ha salido. Y cruzar la misma hembra con dos machos distintos, por tener línea abierta. En la es decir, vamos a ver. siguiente diapositiva, esto. Pero ¿entendéis lo que os propongo? Sé que es complejo, pero si hay alguien que todavía no lo entiende, que lo diga, de verdad. Vale. Programa de mejora genética. Sabemos que es muy complicado, sabemos que es muy difícil, tú mismo dices, puede estar enmascarado, no sé si lo transmite. El programa de mejora genética lo que busca, y lo que hacemos en la universidad y por lo que es tan complejo, es desenmascarar ese fenotipo, conocer el genotipo del canario. Se trabaja por un modelo matricial, donde se introduce la información de padres, hermanos, hijas, nietos, sobrinos, todo, y se consigue despejar. La idea de esto es que tú entres en el registro, hacer estudios de los caracteres que se quieren mejorar en una raza, ¿vale? Quiero mejorar esto, esto y esto. Actualmente en el discontinuo estamos viendo la planita, porque es la valoración más barata que tenemos y de la que tenemos más información, para ver si podemos empezar a trabajar con eso. Más adelante a lo mejor se cambia, a lo mejor nos pasamos a la Dog Audition, a lo mejor tenemos que seguir buscando, a lo mejor encontramos genes, o sea, ya os veremos, pero que esto es un trabajo y que esto, lo digo, para el criador solo es imposible. Es muy complicado. Pero lo mismo, hay profesionales, hay expertos, hacéis un grupo, trabajáis y ahora veréis cómo se trabaja con otras razas. Yo cuando lo vi me pareció flipante y espero que para vosotros os parezca igual. Quiero que quede claro que en un programa de mejora genética lo que hacemos es ver cuál es el valor real genotípicamente. Yo, por ejemplo, un canario de canto, lo escucho, pero puede ser que no sea genéticamente así, sino que le han puesto un disco y me está diciendo lo de un disco. Entonces, yo lo que busco con un programa de mejora genética es quitar toda esa suciedad y conocer el valor genotípico real del canario. Saber que en base a eso yo estoy seleccionando y que lo voy a conseguir. Y me estoy aumentando me estoy quitando toda esa frustración que tú decías, porque es que si no es frustrante. Porque para que os hagáis una idea, la heredabilidad es la forma con la que se transmite normalmente un carácter y es lo que es primero que se mide. Se trabajan con porcentajes del 30, 20%, 10%, porcentajes muy bajos. Si esto lo tienes que hacer sin matemáticas, sin números, para pegarte golpes con la pared. Por lo tanto, con el programa de mejora genética, lo que hacemos es el valor mejorante de ese individuo, el valor genético que tiene. ¿Esto cómo lo podemos medir y cómo creo que a vosotros os puede ser útil? Mientras se empieza a hacer un programa de mejoras, si quieres no trabajar con el programa de mejora, eso ya cada uno ve qué manera de trabajar quiere. Pero, por ejemplo, para que quede claro, yo tengo estos toros. Os he puesto pesos de toro porque es un número y es más fácil. Podríamos hablar, por ejemplo, de planillas de canarios. 94, 93, 91, 89. O sea, es lo mismo. Yo a lo mejor, seleccionando, podría caer en el error de que yo veo aquí ahora mismo ¿quiénes seleccionaríais el toro que más pesa? Levantad la mano. Todos. No, que si no, no pisa.
uno mediano. Depende de lo que vaya a entrar. Yo el de 600, el 1. Si es para comer todo lo más grande. Depende del uso que vaya a dar. Si es para Genéticamente, ese toro lo usamos. Decimos, este es el mejor toro, lo veo mejor, voy a usarlo para que me veo que la media de sus hijas, no la mejor hija ni la peor hija, no, la media, el grupo. Yo quiero trabajar con grupos, yo no quiero ir a la probabilidad de que me caiga, no. Quiero trabajar bien. Quiero que si yo he hecho canarios, me salgan todos de 94. No quiero que sea uno de 94 y uno de 87, porque eso, ¿vale? Que el genotipo, ahí algo está fallando. Por lo tanto, vemos la media de los hijos. Y vemos que el toro de 800 kilos, que supuestamente sería el más grande, mejor genéticamente, la media de sus hijas son 720 kilos. Sin embargo, un toro que yo habría descartado con 700 kilos, que no sería para nada, habría seleccionado el de 750 antes, me da hijas de 800 kilos. Esto es importante y quiero que lo tengáis en cuenta. La hembra, pero estamos hablando de un toro con 20 hembras y obtengo la media. O sea, con muchos genotipos tengo el valor del macho. Si tú dices, como tú dices, sería 50-50, pero como estoy usando hembras diferentes, eso ya lo quito. Se hace la media, estoy trabajando con la media. Luego sería, hay una fórmula, es la mitad del valor del incremento que hay. Hay fórmulas, pero a la hora de trabajar, que el concepto lo tengáis, lo que os decía, el concepto. ¿Vale? Seleccionaría... ¿Cómo? Si trabajas un macho de 800, por ejemplo, con las mismas hembras, y el de 700 con las mismas hembras, la media... Son diferentes padres. Son diferentes medias. Te han dicho 800 kilos. Lo he hecho con 20 hembras... Y tengo aquí el resultado este. Y ahora he hecho otro macho con otras 20 hembras. Y me da este resultado. La media de este... ¿Son las mismas hembras? Sí, con las mismas. Sí, pero es el diferente macho. Las mismas hembras, distinto macho. Eso lo dijo que el canario que hace años. Las mismas hembras, distinto macho. Dime. ¿Ya? No quiero que me... Bueno, sí. No, dime, sin problema, de Que verdad. la cuenta, a mí matemáticamente no sale. Si tiene un macho de 800, le echas con las mismas hembras. Y otro macho de 700 con las mismas hembras, la media matemática sale más alta la de 800 que la de 700, ¿no? Porque a mí las hijas del de 800 Son las mismas. me han salido más pequeñas. Porque genéticamente, a lo mejor el toro de 800 le han dado más pienso. No, pero que en canarios sería igual. A lo mejor el canario de 94 puntos ha tenido un disco. Y entonces ahora está diciendo unas notas y está mostrando un fenotipo que no es real. Si la prueba está claro, si eso pasa igual de los canarios. Puede tener un pájaro también, y luego el hermano que va junto con ese, y tiene 90 y es mejor que el otro. Sí. No echamos un canario con 20 canarios. Un canario con unos canarios. Yo me imagino una reunión de La genética endogamia no funcione. Yo te estoy diciendo que la endogamia tiene muchos problemas y que luego pasan factura. Y que yo, por ejemplo, si estoy trabajando, vamos, como criador, quiero siempre seguir. A mí no me sirve de nada llegar hasta aquí cuando me veo que mis canarios no crían, como me habéis estado contando, y tengo que volver. Y toda esa mejora que he conseguido con un canario, veo que ya no me sirve. ¿Para qué me sirve tener un canario con endogamia? Que sí, que va saliendo muy bueno, pero es que luego no tienes hijos de él. Y estás ahí como intentando rizar el rizo, pues ahora me voy a buscar con el hermano que a lo mejor se parece, o a un primo. Que te encargas de dar un hermano a otro sitio y te quedas con una, por ejemplo, con una hija de esos y te vuelves otra vez a meter para trabajar el año Y siguiente. los genes esos negativos, como los va a quitar. Pero intentar depurar. Yo creo que en canto es más difícil, ¿no? En color se ve. Pero es que, por ejemplo, eso mismo se hacían perros. Cuando tú vas ampliando esa población, lo que estás haciendo es diseminar genes negativos por toda la población. Cuando tú vas añadiendo genes negativos, al final lo que vas a tener es que toda la población es negativa. No van a desaparecer de la población, se van a quedar ahí. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Lo que estáis haciendo es fijar enfermedades. Esos individuos son los mejores, además, según vosotros, por lo tanto, son los que más se reproducen. Por lo tanto, estáis como tirando granos de arroz. Tirando, además, de una manera dispersándolo lo máximo posible. Fijando todos esos genes negativos en la población. A día de hoy, a lo mejor os sirve. En unos años,
pasará como los perros. Yo le digo esto de los perros hace 100 años, y me dice, anda ya, no se está gastando un dineral porque está la población enferma. Y además que es que lo estáis viendo. A mí, una de las cosas que más me sorprende cada vez que hablo con criadores, pues tengo un canario que fíjate que su abuelo lo volvía a echar con el hijo, tal, pero es que ahora es muy bueno y no me cría. Y me ha pasado miles de veces, de huevos que no nacen, de enfermedades. El otro día, no sé quién me dijo, que le había salido solamente uno, con el pico torcido totalmente. Pero totalmente. Estamos trabajando con endogamia y esto al final sale a la luz. Yo lo que os propongo es una manera diferente. Para eso, el proyecto de mejora genética, habláis con una universidad, hacemos estudios, me decías de las planillas aún no las hemos medido, las planillas las tenemos, estamos haciendo una reunión y hemos dicho, a ver, ¿qué parámetros os interesan? Voz, dicción, no sé qué, vale, vamos a ver las planillas, vamos a ver cómo se transmiten entre padres e hijos, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si se puede trabajar con eso. Muchas veces vemos y no se puede, por ejemplo, un ejemplo. En el laboratorio hace unos años intentaban mejorar el peso de las ratas y trabajábamos con el peso de la rata individual como valor genético, lo que os decía el valor mejorante, pues con ratas, y veíamos que era imposible trabajar con eso. Sin embargo, la correlación que había con el tamaño, el peso de la camada era altísimo. Te da lo mismo a priori, dices, me da lo mismo pesar un ratón que pesar la camada entera, al final es el sumatorio. Pues vimos que la de la debilidad de ese parámetro, es decir, la capacidad con la que se transmitía, cuando seleccionábamos un individuo solo era de 0,1. Si seleccionábamos la camada entera de un 0,5, era súper fácil, solamente pesando la camada entera. Y esto pasa pues, con vacuno lechero, por ejemplo. Con vacuno lechero se le mide la circunferencia del escroto al toro. Usted dice, ¿qué coño me importa a mí la circunferencia del toro con la producción de leche? Pues tiene una realidad altísima y sin embargo por otra manera sería muy baja. Con el canario puede pasar lo mismo. Vamos a ver las planillas, vamos a ver si funciona, ole. Si no, habrá que seguir investigando y seguir estudiando. Esto lleva trabajo, lleva investigación. Pero las planillas no solamente tienes que mirar la puntuación. Si sé lo que me dices. La planilla también depende del año. Porque un año puede ser que los pájaros hayan muy buenos pájaros. Normalmente cortan una planilla. Hay que estudiar los jueces, cómo están los viernes y cómo están los sábados. Ese pájaro, por ejemplo, ese año ha sido un año de muy buenos pájaros que han salido por toda España, el nivel es, dijésemos, de 93 para abajo, ¿vale? Ahora, al año siguiente es un año malo, y los criadores, o sea, sí, pero los jueces tienen que cortar por una puntuación. Pues hay que dar lo que tenga. Sí, pero me refiero a que tú tienes un pájaro de 92 puntos que le han dado porque es el mejor pájaro de ese año y no tiene que envidiar nada o es peor pájaro que el del año pasado. Hay igual de puntos. Ya, pero que me refiero que, por ejemplo, es que, por ejemplo, estoy de acuerdo, los parámetros, es complicado. O sea, cuando se hace esto, y ya no te hablo de después. hemos intentado seleccionar, a nivel de años, o sea, con lo que estamos trabajando es con voz y dicción. Uno de los problemas que tenemos con la planilla es lo que tú dices. Yo no veo que sea como medir, por ejemplo, a mí me gustaría que cuando se mide 1,80 m es igual este año que el año que viene, que es lo que tú dices. Posiblemente, en un futuro, cuando esto ya avance, o si nos llevamos un golpe y vemos que con las planillas es imposible, pues habrá que cambiar el método. Te lo estoy diciendo y lo he insistido muchas veces. No sé si va a funcionar la planilla. Vamos a ver, si funciona la planilla y podéis trabajar durante 3 o 4 años con la planilla, levantad la mano lo que os gustaría, por favor. Os gustaría. Por lo tanto, vamos a ver, esto es un estudio, esto es una manera de trabajar nueva. Cambiar el chip. La universidad investiga y vosotros sois los que, en base a las conclusiones que se obtienen, seleccionaréis unos machos o otros. Os daremos el valor genético real del individuo, que tú ya luego decidirás si te interesa más el valor genético de este individuo para tu genética o el individuo otro. Al final eso es lo que va a determinar que sea un buen criador o no. No que tengas un cruce secreto que tú lo cruzas y sale. Eso es azar. Y eso quiero que quede claro. Lo que buscamos es una herramienta para el criador. Que el criador tenga posibilidades. Estoy de acuerdo. Puede haber muchos parámetros que no sean constantes en el tiempo, esa medición. Que se engloben cosas muy diferentes. Estoy de acuerdo. Vamos a ver. Muchas veces funciona. Si funciona y podemos estar durante 2 o 3 años mejorando la voz de toda la población, genial.
Es un proyecto lineal. Aquí os muestro la mejora genética que se hizo en vacuno lechero. En el año 2002, una vaca producía unos 2.200 litros de leche. En el año 2014 hemos incrementado casi 2.000 litros de leche, kilos de leche por vaca. Esto es una burrada. Y en Canarios se podría hacer, sea color, sea postura, sea lo que sea. Simplemente hay que trabajar de este modelo. Y este modelo se hace igual. Os he puesto esta muestra, esta del vacuno lechero. Pero, por ejemplo, se hace en caballo de silla. Súper complejo, súper aprendizaje, todo. Se hace igual. Se ha buscado, pues le han dicho, oye, mira, si buscamos caballos más cortos, tienen más posibilidades de girar. Si buscamos caballos con las patas más cortas, permiten hacer mejor este giro. Se puede hacer miles de cosas. Lo que os decía, la genética es igual. Simplemente nos adaptamos a la forma de trabajar y las necesidades de cada especie. Y esto quiero que quede claro. No veáis el canario como es imposible. Ahora mismo sí, hay que investigar. Hace imposible era imposible curar. Se moría la gente por la insulina, por una diabetes. Hoy en día se consigue. Y esto ya habéis visto, en muy pocos años se ha conseguido una mejoría. Ya fíjate, del año 2002 al 2003 pasaron de 9.200 a casi 9.500. Son como 300 tetrarrif de leche por vaca. Y esto es lo que vosotros veríais y cómo se funciona. Se hacen unos catálogos, donde yo tengo un macho y veo los resultados que se han obtenido con las hijas. Y además, veo cómo me va mejorando, por ejemplo, la estatura, la fortaleza. Este, sin embargo, me pierde que la inclinación de las patas, porque tiene más patologías en patas. Entonces, en base a la genética de mis animales, me va a interesar usar un macho que me sume mucho de aquí o que no me reste nada de aquí, porque si yo ya estoy, por ejemplo, supongo otra vez, porque no se ha hecho estudio, si yo tengo un canario muy bueno pero tiene un poco de nasalidad, a lo mejor si tú eres un criador que no tienes nada de nasalidad y ese canario es muy bueno, pues podría llegar a interesarte, pero habría que ver cómo se transmite la nasalidad. No quiero que ahora hagáis esto, pero quiero que os hagáis. O a lo mejor os he puesto eso, pero que tiene problemas en las patas. Si tus canarias tienen problemas en las patas, pues a lo mejor tienes que centrarte más en corregir ese problema y una vez eso te corrija, o sea, seleccionas machos que te corrigen el problema de pata y luego ya seleccionas los machos que se adaptan mejor para mejorar la raza en tu aviario. ¿Vale? Por ejemplo, el discontinuo, por las planillas, que es lo que decíamos, nos gustaría conseguir esto. No sería real. Ahora mismo esto no sabemos si puede ser o no. A lo mejor hacemos un estudio, ya tenemos casi 400 planillas, vamos a empezar cuando ya estén, digamos, ligados bien los resultados al individuo que es, su paternidad, todo esto, pero esto podría ser el futuro. Un participante, en cuanto se consiga, por ejemplo, uno que lleva en el registro Pedigree 2 o 3 años, esta herramienta la va a tener al momento. ¿Qué pasa? Que yo supongo que cuando habrá mucha gente que reacie a participar en el registro, simplemente hay que meter unas genealogías, no hay que hacer más. Todo lo demás lo hace el registro. Está automatizado y lo hace él. Simplemente decir, pues oye, he hecho al canario este con esta. Y me han salido 4 hijos. Punto, no tiene más complicación. Y esto en el futuro me va a ser de interés. Porque si yo empiezo a trabajar de esta manera, si decimos queremos trabajar de esta manera, yo solamente voy a coger y seleccionar a aquellos individuos que tengan esta valoración genética. Si tú no participas en el registro, yo no te voy a coger un canario. ¿Por qué? Porque yo no sé qué tienes. Yo quiero trabajar de esta manera. Y esto quiero que lo veáis. Participar ahora no tiene ningún coste. No tienes que hacer nada. Sin embargo, en cuanto haya una mejora, vais a poder tenerla en vuestras manos. Sin embargo, a lo mejor dentro de 3 o 4 años vas a venir porque te gusta lo que se ha descubierto en el momento y te dicen, pues lo sentimos mucho, pero no podemos dártelo. No porque no queramos, sino porque tú no tienes información genealógica registrada como para poder utilizar esto. Yo no te puedo decir el mérito genético si no sé quiénes son tus padres ni nada. ¿El grado de endogamia en eso también lo vayan analizando? Sí. Porque, ahora te lo muestro para que lo veas. ¿Tú participas en el registro? Sí. Ahora te lo enseño. Yo soy el que más endogamia tiene. Sí, tú eres el que meta el programa cuando cada vez que funciona. El 50% de ese... Me propuse mantener una línea y la he llevado al fracaso. Vale. Luego te lo enseño para que tú lo veas y puedas y veáis herramientas que hemos desarrollado en el registro para facilitar. Lo que queremos es una herramienta para facilitar.
Por lo tanto, estas son las conclusiones que quiero que saquéis de aquí. Que el 50% del ADN es del macho y el 50% de la hembra. La genética es 50-50 por partes, no hay sexos prioritarios. La importancia de conocer la genealogía para trabajar con la genética. Si no conozco la genealogía de un individuo, no puedo trabajar. Y esto es importantísimo. Las ventajas de la variabilidad genética. Cuanto más variabilidad haya, mayor porcentaje de intensidad de selección puedo obtener. Mejor individuos me van a salir al año siguiente. Porque no es lo mismo seleccionar el mejor entre 10 que el mejor entre 200. Y esto es importante. Cuanto mayor sea la variabilidad, mayor incremento va a haber en la mejora genética. Luego también quiero que queden claros los problemas de la endogamia. Que sepáis por qué funciona y por qué da problemas. Simplemente. Y ya cada uno vea cómo quiere trabajar y cómo le gustaría. Bien aplicado a resultados. Muchas enfermedades. ¿Eh? Muchas enfermedades. Pues mira, no se da todavía el caso de tanta enfermedad. ¿Cuánto tiempo llevas criando? Yo creo que le deseo oyente. ¿Cuánto? Hasta la he cumplido 80 veces. En perros llevan 120 y están enfermos. Tú mismo habrás tenido canarios que no llegan que no te consigues criar. Sí. Entonces tienes Te problemas. digo que yo he llegado en la endogamia a los dos límites. Primero el éxito y después, por cerrar la endogamia, lo he llevado al fracaso. ¿Ves que hay una alternativa? Pero hay compañeros míos que juegan con la endogamia más abierta en grupo y el resultado es óptimo. Y ves que hay alternativas. Si ese es óptimo, imagínate cómo podría ser sin genes negativos. Pues es que yo tengo pájaros del año 11 criando todavía. O sea, con 6 años está criando todavía. No ha notado nada. Pero es que no te estoy diciendo que sea un efecto en ese canario solamente. Te estoy diciendo que ese canario, lo que te decía, ese canario, imaginemos que la enfermedad está ahí. Ese canario a lo mejor está aquí. El problema es que yo al usar ese canario como reproductor, estoy haciendo que toda la población esté aquí. Uno de los motivos por lo que la población actual hay tantísimo cáncer, que lo estáis viendo, es porque se cree que se están manteniendo estos genes. Se están fijando genes negativos y se siguen reproduciendo. La población cada vez va siendo más enferma. Cada vez, para que os hagáis una idea, la población cada vez se encuentra más sana. Entonces, a la mínima que aparece una nueva mutación, ya estás en el cáncer. Pues que en el canario es lo mismo. Yo lo que quiero trabajar es desde allí. No quiero estar aquí, a mí no me interesa. Puedo intentar jugar y mantenerme aquí. Es como jugar con fuego. Yo quiero que veas que la endogamia es jugar con fuego. Y que puedes trabajar de una forma segura y con los mismos resultados. Simplemente. Que luego cada criador trabaje como quiere. Hay una alternativa, se usa y funciona. Que cada uno puede hacer lo que quiera. Ya está. Si ves los efectos negativos, yo ya me doy, aunque tenga positivos, ¿ves los efectos negativos que pueden llegar a tener? ¿Qué? ¿Ves los efectos negativos que pueden llegar a tener la endogamia? Aunque tienen positivos, ¿ves los negativos? Los negativos no lo ¿Nunca has visto un negativo? Porque no los conozco, no sé cuáles son. ¿Nunca Hoy por hoy todavía, ¿no? Nunca has tenido, me has dicho antes que has tenido canarios que no te criaban. Madre mía. Yo no. Todos están criados hasta llegar a Yo 60 no he tenido. Y el Ese antibiótico. caso no se me ha hablado a mí. Se contradice. Será una excepción. Que existen otros sistemas de cruzamiento alternativos y que pueden funcionar. Y la importancia de un programa de mejora genética, que es una alternativa que existe y que se puede utilizar. Que no forma parte, o sea, el criador no puede hacer eso solo. Necesita profesionales, necesita un convenio con quien sea, o sea, con una universidad, con un experto en mejora genética. Ya está. Bueno, yo creo que haré un descanso de 5 minutos, 10, y volvemos, si os parece bien. Ah, bueno, si tenéis preguntas, dudas. ¿Nada? Alguna pregunta que luego...